estamos viendo parte por parte el evangelio, la carta a Pablo a los Efesios. Ya hemos dicho, no vas a verlo, que es una carta que tiene tres partes principales: la salutación, el cuerpo y la despedida. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos en la primera parte de lo que es la salutación? Ahí, aquí tengo el texto. Alguien que me pueda decir algo de lo que vamos aprendiendo poco a poco. Si los pregunto todo esto porque es para que se vayan retroalimentando, no vayamos retroalimentando. Entonces, ¿alguien se acuerda de lo que hermano Ciro? Bueno, el primer momento pues es el ¿Sí es? el remitente, ¿no? Es decir, de parte de quien viene la carta. Luego el destinatario, ¿no? Los santos y fieles de Jesús, en Efesios. Y saludo, ¿no? La salutación que gracias y paz a nosotros. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo de eso? Una carta diferente a como se hace secularmente, ¿no? Ajá. Porque ahí el remitente se incluye. Ajá. Y cuando nosotros la hacemos normalmente no es así, ¿no? Es una carta diferente. Sí, añadiendo lo que dice la hermana, es diferente también porque en los escritos originales, ¿qué es lo que no estaba escrito en los originales? ¿Se Que acuerdan? no está dirigida a Éfeso particularmente. Exactamente, y también Pero Pablo. lo escribe Pablo. No, que sí le escribe Pablo, O sea, pero acá. Ajá, los santos. En los escritos más antiguos, esa parte de en Éfeso no viene en los escritos. Se escribió un poco después o se encuentra en otros escritos. Entonces esta carta tiene una particularidad de querer ser circulada por todas las iglesias de Éfeso, en Asia Menor y por lo tanto hacia todos nosotros. Esta carta no trata de problemas particulares como Corintios, por ejemplo. Me he enterado de las cosas que han sucedido y se empieza a escribir. Esta carta no trata de eso, sino todo lo que habla de manera general a la iglesia en general. Bien podríamos decir a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en la IBE, o en cualquier otra iglesia. Trata de todos nosotros. Es aplicable, no como en otras cartas más específicas, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan lo que vimos en la última clase? Este último texto, ¿se acuerdan? ¿Qué te acuerdas, Samuel? Bueno, las bendiciones que a través de Jesucristo fueron posibles, y no por nosotros, sino por Él a través de la cruz. Exactamente, muy bien. Pablo aquí empieza primeramente a alabar a Dios y a decir: tú eres glorioso, tú eres digno de alabanza, ya que tú nos has bendecido con cosas que no podemos adquirir, lograr, alcanzar. No podemos hacerlo. Todas las bendiciones que nos has dado son espirituales, son eternas, no tienen caducidad. Dijimos, por ejemplo, y le pregunto a Tierra, ¿la familia es una bendición? Sin embargo, no son estas bendiciones que habla Pablo. Porque la familia, las personas que se van al infierno tienen familia. Entonces, Pablo está hablando de bendiciones que son eternas y que las gozamos ahorita y en la eternidad. Aunque la familia es una bendición, pero Pablo no está queriéndonos hacer ver que la familia forma parte de estas bendiciones, sino de algo mucho mayor y más grande. La familia tú la puedes conseguir trabajando. Tus hijos tú los puedes conseguir, pues, obviamente, trabajando para tenerlos, ¿no? Pero las bendiciones que Dios nos da, de las que Pablo va a hablar, a partir del versículo 4 al 14, son cosas que no podemos lograr, alcanzar, esforzarnos por hacerlas. Dios nos las da. Y hoy vamos a empezar precisamente con una de esas bendiciones espirituales. Quizás alguno de ustedes ya ha visto más o menos alguna de esas cosas en su tarea. Hoy vamos a empezar a ver ese versículo. Entonces vayamos al versículo 4 en Efesios. Abran sus Biblias ahí en Efesios y estemos ahí en el versículo 4. Estoy tratando de irme verso a verso porque así podemos apreciar todo el tesoro que está escrito en la palabra, ¿no? Entonces, ahí en sus Biblias vamos a leerlo en la Reina Valera. Los demás con sus ojos. 1, 2, 3. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, ese es nuestro texto que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿va? Señor, te doy gracias por este momento que nos das para meditar nuevamente tu palabra, Dios. Tú sabes, Señor, de lo
de lo incapaces e incompetentes que somos, Señor, de poder adquirir algo por nosotros mismos, Dios. Pero ayúdanos a indagar, a investigar, a escudriñar lo que tu palabra dice para que Cristo sea revelado en nuestros corazones, Señor. Y hoy podamos apreciar lo que el texto dice de Cristo Jesús y de nosotros, Dios. En tus manos nos ponemos, Señor, para tu gloria y alabanza. Amén. Ok, lo que quiero comentar, empezar a decir es de que esta palabra según, que tienen ahí en sus Biblias, es una conexión que está Pablo usando para, obviamente, para conectar la idea anterior. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y entonces Pablo dice según. ¿Qué significa eso? Significa que es gracias a, o conforme a, o en conformidad con el hecho. ¿De qué? Nos ha bendecido Dios gracias a que nos ha escogido. Todas las bendiciones que tenemos son gracias a que Él nos ha escogido. Ya que nos escogió, entonces proceden todas las bendiciones. Entonces la elección forma parte de lo que Dios nos da a nosotros para Él darnos sus bendiciones, y al mismo tiempo la elección es una bendición de parte de Dios. La última vez vimos que ¿quién puede hacerse escoger por Dios? Nadie. Él es el que escoge, Él es el que decide. Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? Entonces, pueden identificar en ese texto las tres personas que están participando en ese texto y que están implícita o explícitamente. ¿Alguien puede verlo? Hay tres personas, tres agentes, tres sujetos. ¿Dios, Jesús y qué? Ajá, muy bien, los santos. Entonces, ¿quién nos escogió? Dios, específicamente el Padre. Porque primero Pablo empieza a decir, bendito sea el Dios y Padre. Y ese Dios y Padre nos escogió en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A nosotros, aquellos que son santos y fieles. ¿Se acuerdan del versículo 1? A los santos y fieles. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a avanzar, parte por parte. La primera parte que nos va a ocupar es esa parte de, ese texto que dice nos escogió. Preguntas, ya lo resolvimos. ¿Quién fue el que escogió? Dios. Específicamente de la Trinidad, el Padre. Dios Padre es quien elige. ¿Qué escogió? A personas, a los santos y fieles. Exactamente. Entonces, a lo que vamos a enfrentarnos el día de hoy es a lo que se conoce como la doctrina de la elección divina. La doctrina de la elección divina. En algunas iglesias, este tema de la doctrina de la elección divina es controversial, es conflictiva de hecho. Fíjense lo que más o menos algunos dicen. No, Dios no puede escogernos. Soy yo quien escoge a Dios. Soy yo quien elige las bendiciones o las maldiciones de Dios. Somos nosotros quienes elegimos esto. Es lo que alguna gente dice. Vamos a ver conforme la Biblia. Vayamos a Deuteronomio 30, 19. Vamos a empezar por acá. Vamos a empezar con Ana. Deuteronomio 30, 19. Gama, porfa. Mateo 11, 28. Entonces, algunas iglesias tienen esa controversia de no, Dios no puede elegir. Porque ¿dónde queda mi elección a mí? Dios no me puede obligar a algo que yo no quiero. Él me dice, escoge entre la bendición y la maldición. Entonces ellos, en la controversia y este conflicto, empiezan a tomar estos textos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 30, 19. Escuchemos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces dice, yo les he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Escoge. ¿Quién escoge entonces? Conforme a ese texto, ¿quién escoge la bendición y la maldición? ¿Las personas? Claro, el texto dice ahí, escoge la bendición y la maldición. Entonces las personas que tienen esta controversia, perdón, no puse el texto. Las personas que tienen esta controversia dicen, no, mira, yo soy quien elige la bendición o la maldición de Dios. Yo soy quien elige las bendiciones espirituales. Soy yo quien decido tenerlas o no tenerlas. Ajá. Otro texto, Mateo 11, 28.
Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, yo soy quien vengo a Cristo Jesús. Así que Dios no es quien elige, yo soy quien decido, yo soy quien hago. Cuando en el momento que yo quiero, a la hora que yo quiero, yo decido si quiero la bendición o la maldición, o yo decido si quiero venir a Cristo o no. Y ellos empiezan a usar estos textos para decir, no, Dios no elige a personas específicas, porque ¿dónde queda mi libre albedrío? Estos textos me muestran que yo soy quien decido. ¿Acaso no sería Dios injusto que tuviera personas específicas y que les eligiera? Entonces, se vuelve un tema controversial para algunas iglesias. Muy controversial. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién fue el que elige? ¿Nosotros o Dios? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para Pablo, en el texto que estamos leyendo, según nos escogió en él, Pablo, este texto está dentro de todo lo que él dice, bendito seas tú, Dios. Para Pablo no era un tema de controversia, sino era un tema de alabanza a Dios. Dios me escogió. Lo que algunas personas sería un tema de, no puede escogerte Dios. Eso es malo, Dios no te puede escoger. Pero para Pablo no era un tema controversial, sino un tema de esperanza, de un motivo de alabanza a Dios, un motivo para decir, bendito seas tú eres digno, porque me has escogido, me has elegido. Esto que vamos a ver, recuerden, ¿para quién escribió Pablo esta carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todo esto que va a escribir son en función a esos santos y fieles. A estos santos y fieles, si logran entender que Dios los escogió, debe de provocar en ellos, bendito sea el Dios, que Él nos bendijo. Y esta es una parte de las bendiciones de parte de Dios. Entonces lo que dice la hermana es, esta doctrina, entendida correctamente, es un motivo de alabanza al creyente, alabanza hacia Dios, de exaltación a Dios, de reconocimiento a Dios, y no un tema controversial. ¿Ven lo que dice el texto? Ok, vamos a avanzar. Gracias, hermano. ¿De dónde proviene nuestra palabra que nos escogió? Viene del griego eklegomai. ¿Qué significa entresacar, seleccionar, elegir, escoger? Pero esta palabra no implica que Dios escoja a unos para perdición y Dios escoja a otros para salvación, sino que Dios decide mostrar su amor con unos independientemente de lo que suceda con los demás. ¿Sí se dan cuenta? Dios está en un grupo de personas y Dios dice, voy a sacar aquí a Onésimo, pero no por eso significa que los demás están escogidos por Dios para la condenación. ¿Sí? Esto lo vamos a ver poco a poco. Esas personas que son entresacadas, seleccionadas, elegidas, es para Dios mostrar en ellos su bondad, su favor y su amor. Dios elige. La Biblia, ¿qué es lo que dice respecto a eso? ¿Soy yo quien elige a Dios? ¿Es Dios quien nos elige? Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Vamos a ir al Salmo 65, versículo 4. Me toca a Onésimo aquí. El primer texto. Lili, si nos ayudas en el segundo texto, Isaías 41, 8 al 9. ¿Puedes leer? Ahorita que te pasan una Biblia. Sería Juan 15, 18. Y Gris, porfa, Romanos 9, 13. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, porque lo que mucha gente podría decir no es que Dios no puede elegir, pero vamos a ver que estos textos y muchísimos otros más, es evidente que Dios escoge a personas específicas para derramar sobre ellos favores especiales, como sus bendiciones espirituales. Dios es quien escoge, el Padre. Ajá. Vamos a ver el primer texto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Ok, Onésimo. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que él habitara en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ok, este texto dice, bienaventurado es el que tú escogieres. Aquel que tú escoges es bienaventurado. ¿Por qué? Dice Efesios capítulo 3, porque ha sido bendecido con todas las bendiciones espirituales. Pero el salmista entiende de que fue Dios quien lo escogió y es bendecido y bienaventurado aquel que es escogido por Dios para salvación, para que sea derramado en él bendiciones espirituales eternas. Ajá. Eso es lo que ese texto dice. Vamos a ver otro texto, Isaías 41, 8 al 9. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres
Ok, aquí está hablando el profeta Isaías acerca del pueblo de Dios, que Dios lo había llamado, escogido, seleccionado, para que entonces él fuera su siervo. Es Dios quien escoge, es Dios quien elige. El pueblo de Israel no nació por sí mismo, sino que Dios lo hizo pueblo suyo. Es lo que el texto nos está diciendo. Tú, Israel, eres siervo mío, mi siervo eres tú, te escogí yo y no te deseché. Vayamos entonces a lo que Jesús dice. Juan capítulo 15, versículo 18. Y el mundo nos odia, recuerden que a mí me odió primero. Ajá, ¿así termina? Ah, sí, perdón. A ver, me equivoqué. Creo que es el versículo que sigue. A ver, Juan capítulo 15. Es 19. 19. Ok. ¿Lo puedes leer, hermano? Si fuerais del mundo me haría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ok. Jesús está hablando acerca de sus discípulos. ¿Ya no estaba Judas ahí? De hecho, en ese mismo capítulo dice, yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto. Jesús está diciendo que Él es quien nos escogió. Obviamente vemos en todo el panorama que el Padre es quien escoge. Pero entonces, la doctrina de la elección, Jesús no la rechaza, sino que dice, yo los escogí. Y le está diciendo a sus discípulos. Pero vayamos a otro texto más. Y ahí sí vayamos a buscarlo todos. ¿Sale? Romanos 9:13. Hoy lo vamos a leer, pero me dicen cuando ya estén ahí en Romanos 9:13. Me tocaba a Gris, ¿verdad? ¿Ya están todos en Romanos 9:13? Este es el tema central para hablar, uno de los temas centrales que más habla acerca de la elección de Dios, que Dios es quien elige. ¿Qué nos dice Gris, Romanos 9:13? Dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Cómo es eso? Porque de hecho el texto más adelante dice que ellos no habían hecho ni bien ni mal y Dios escogió hacerlo simplemente porque quiso hacerlo. Él decidió amar a uno y dejar al otro en lo que le correspondía. Ante estos textos, ¿no es Dios como injusto en que Dios decida amar a algunos y a otros no? ¿No les parece injusto eso? Conforme al texto, eso es lo que nos debe de llevar a pensar, esto es injusto, Dios. ¿Cómo es que tú puedes escoger a alguien y no escoger a otros? Porque es que yo soy escogido y los demás, mi familia no, por ejemplo, ¿no? No es injusto, ellos no pueden decidir, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer ellos, etcétera? Pero un entendimiento correcto de la Biblia nos debe llevar necesariamente a preguntarnos esto. ¿No es esto injusto, Dios? Y eso es lo que Pablo, anticipándose a eso, contesta en el versículo que sigue. ¿Me puede ayudar, hermana Begonia? No, en Romanos 9, el 14. Leímos como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero entonces Pablo se anticipa a lo que todos íbamos a pensar. Esto es injusto, Dios. ¿Cómo es que tú amas a uno que apenas estaba en el vientre y al otro lo aborreces? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué pues diremos a que Dios decidió amar a Jacob y decidió aborrecer a Esaú? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, no es Dios injusto. Versículo 15, hermano. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. La pregunta de todo esto ¿es acaso Dios injusto? Pablo dice, no, de ninguna manera, Dios no es injusto. Si Él decide escoger, es justo. Vamos a ver por qué, y de hecho me gusta mucho cómo lo narra R.C. Sproul. Supongamos que aquí estas son toda la población de gente. Estamos hablando de escoger. Entonces Dios escoge soberanamente y libremente a un cierto grupo de personas. O amé, lo escogí, y a los demás no los escogí. Entonces la pregunta ¿es esto acaso injusto? Veamos por qué R.C. Sproul lo explica mejor. Esto no es injusto, ¿por qué? ¿Qué es lo que merece esta persona?
¿Por qué? ¿Por qué me dice el infierno? No? Esta persona, como todas las demás, merecen el infierno por sus pecados. Lo justo que es que paguen por sus pecados, que paguemos por nuestros pecados. Entonces esto que está aquí es justicia. Pero el que Dios salve a unas personas es gracia de Dios, es la elección de Dios, es el amor de Dios que quiere otorgar a quien Él quiere. Esto termina siendo, ¿lo voy a poner por acá? Gracia. A uno les da gracia al salvarlos y a otros les da justicia. ¿Dónde está la injusticia? No hay injusticia. Dios es sumamente justo porque estas personas han ofendido a Dios y Dios es infinitamente misericordioso y derrama de su gracia porque Él lo quiere hacer. Pero en este punto, nada de esto es injusticia. De hecho, lo justo sería que Dios nos enviara a todos al infierno porque hemos pecado contra Dios. La Escritura lo dice. Todos hemos ofendido a Dios, no hay justo ni a uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, entonces no hay esperanza para nadie. Pero el que Dios escoja a unas personas es gracia, no es injusticia. ¿Sí ven el punto? Entonces la salvación y la gracia y la elección está basada en la libre elección de Dios. Vamos a definir esa parte. La elección. ¿Me puedes leer se me olvidó tu nombre? Ana, ¿puedes leerlo por favor? Elección es el acto soberano de Dios por medio del cual Él escoge para sí mismo a ciertos individuos entre el género humano para ser objetos de su gracia salvadora. Es Dios ejerciendo soberanamente, libremente, escoger a ciertas personas para hacerlos objetos de su gracia salvadora. Algunos son objetos de su gracia salvadora y otros son objetos de su justicia, de su venganza, de su vida. Pero no es injusto Dios. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? Ahora nuestro texto dice, nos escogió. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué Dios escogió a estas personas y a estas no? Algunas iglesias enseñan que Dios escoge a estas personas porque Él viajó en el futuro y supo que estas personas iban a creer en Él y se iban a arrepentir, y entonces Dios dice, bueno, ya que sé que se van a arrepentir, ya que sé que van a creer en mí, entonces los escojo. Pero eso, ¿cómo pone el orden? Primero va el hombre, después va Dios. Ya no es Dios soberano. Ya contradice el texto de la presciencia de Dios. Exactamente. De hecho, esas personas que dicen eso usan ese texto de la presciencia. Dios nos escogió por su presciencia. Pero la presencia de Dios no significa que Él vio de antemano que íbamos a creer. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos escogió Dios? Ante ese conflicto de que nos escogió, que no escogió en base a lo que creen, Agustín Hipona dice lo siguiente: los elegidos de Dios son escogidos por Él, para ser sus hijos a fin de hacerles creyentes. ¿Ven? Los escoge para ser los hijos para que puedan creer en Él. Y no porque vio de antemano que ellos iban a creer y después los hace hijos. Están invirtiendo el orden. Dios nos escoge para ser sus hijos y para que podamos creer en Él y arrepentirnos. Eso es lo que Agustín de Hipona decía. Exactamente. O sea, obviamente Dios sabe quiénes van a creer, quiénes van a rechazar a Él. Lo sabe. Pero eso no es lo que determina su elección. Dios no nos elige en nada que haya en nosotros. Porque haya visto en nosotros. Exactamente. Dios no nos elige en nada que haya visto en nosotros algo bueno o algo malo. Simplemente Él nos escogió. Fue decisión soberana. Si algo hicimos partícipe en la elección de Dios, ya no sería una elección soberana, sino sería una elección conjunta con el hombre. Pero nuestro texto nos está ayudando a ver de que Dios es quien escoge. Gracias, Tania.
Pero sí, obviamente si Dios conoce quién va a creer y quién no. Ajá. Pero eso no es lo que determina que los escoge. No sé si más o menos. ¿Ves? Ok, ante todo esto, hermanos, ya que no somos escogidos porque Dios haya algo visto en nosotros, vamos a pensar verdaderamente, estamos tratando de resolver la pregunta ¿por qué nos escogió Dios? Pensemos quiénes somos ante Dios. Vamos a leer, Noé, por favor. Apocalipsis 21:8. Onan otra vez. Gálatas 5:19 al 21. Y también puedes buscar, ¿no? Bueno, entonces pasamos a otro. Sergio. Osvaldo, ¿me puedes ayudar, por favor, con Salmo 139:22? Estamos viendo cómo es que Dios nos escogió, cómo es que Dios nos escogió, por qué nos escogió. ¿Vio algo bueno en nosotros? Pensemos en quiénes somos ante Dios. Vamos a escuchar lo que dice Noé en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Enfóquese nada más en la palabra mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Solamente por esa. Levanten su mano quien ha dicho una mentira. ¿Has dicho alguna mentira? Okay. Conforme a lo que leyó Noé, las dos, me faltan todos los manos. Conforme a lo que leyó Noé, ¿qué merecemos por ser mentirosos? Con una mentira ya es suficiente para que merezcamos lo que dijo Noé, ir al infierno, al lago de fuego. No somos buenos, somos malos, somos muy malos, somos tan mentirosos que dicen algunos científicos que en una plática de 5 minutos alrededor se hacen como 30 o 40 mentiras. Porque mentir no solamente es lo que dices, sino lo que no dices. Si guardas tú la verdad, estás mintiendo. Por ejemplo, cuando mi mamá me mandaba con 10 pesos por la tortilla, yo le robaba 1 peso para ir a las maquinitas. Yo nunca le decía que le había quitado 1 peso, pero ya le estaba mintiendo, ya estaba robando, ya estaba codiciando, un montón de pecados. Por ese texto, la Biblia nos dice que merecemos el infierno y la condenación. Veamos lo que dice Onan en Gálatas 5:19 al 21. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que tenga esas actitudes y esas acciones no merece entrar al reino de Dios. La justicia de Dios. Y el Salmo 139:22, ¿qué es lo que dice Osvaldo? El odio, eso está diciendo el salmista con los enemigos de Jehová, pero es lo mismo que Dios diría contra sus enemigos. Somos los enemigos de Dios, somos sus enemigos, y Él dice en la Reina Valera: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Eso es lo que somos enemigos, somos aborrecibles por Dios. No somos buenos, no somos una... ¿Cómo se dice? Ese refrán, ¿no? Somos tan malos, somos dignos de que no somos dignos de que Dios tenga misericordia, no somos dignos de nada de eso, sino que merecemos, por todos los actos que hemos hecho voluntariamente, placenteramente y gozosamente, esos actos pecaminosos, merecemos el infierno. Estamos pensando en quiénes somos ante Dios. Pero hermanos, a pesar de todo eso, nuestro texto dice: Dios nos escogió. No fue a pesar de que haya algo visto bueno en nosotros. Todo lo contrario. A pesar de ser huesos muertos, un cementerio, a pesar de ser muertos en putrefacción, leprosos, llenos de pecado, nuestro texto dice: nos escogió. Y Pablo entonces dice: bendito sea Dios.
Bendito sea Dios, porque yo merezco el infierno, yo soy mentiroso, yo soy un ladrón, yo soy un adúltero, pero Dios me bendijo, Dios me escogió. Pablo irrumpe en esa adoración y dice, bendito seas tú, Dios, tú eres digno de toda alabanza. Para Pablo, esta doctrina de la elección le provocaba en él alabanza, exaltación, magnificación a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Pablo. Era un perseguidor, era un asesino, era uno que trataba de vivir conforme a su justicia propia. Y Pablo dice, todo esto es basura, es trapos de inmundicia delante de Dios, pero tú tuviste a bien escogerme y darme todas tus bendiciones espirituales. Fue una iniciativa de Dios, fue su decisión. Y hermanos, qué bueno que fue así, porque si Dios no nos escogiera, entonces estaríamos perdidos. Porque ¿quién naturalmente escogería a Dios? ¿Quién naturalmente iría a buscar a Dios para amarle y honrarle? Nadie, nadie. Pero bendito Dios, diría Pablo, alma mía, bendice al Señor, porque Él nos escogió. Amén. Por eso, lo que es la religión. Es imposible que el hombre pueda desear, como dice Romanos 3, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos sus intentos de buscarme se han desviado, son aborrecibles ante mí, como dice el Salmo que leímos. Entonces, no hay forma. Pero bendito Dios, bendito sea Dios y Padre, que nos escogió. Ahora, nuestro texto continúa diciendo, ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que nos escogió, pero nos dice ahora que nos escogió en Él. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. En el versículo 1 dice, los que están en Cristo. En el versículo 3 dice que nos bendijo. A ver, déjenme ver, acordarme. Exactamente, en los lugares celestiales en Cristo. Es la misma fórmula, en Él, en Cristo, en unión a Cristo. Todo es a través de la persona de Cristo, de la obra de Jesús, de lo que llevó a cabo. Todos los propósitos de Dios, el Padre, los cumple a través del Hijo. Ya que Cristo vino y derramó su vida y su sangre, es que nosotros podemos ser escogidos por Dios. Es que Dios nos puede escoger. Si Cristo no hubiera muerto por los pecados de los pecadores, estaríamos también en problemas, porque no había quien pagara por nuestros pecados. Fíjense lo que dice Juan Calvino. Son hombres, pero han sido maestros a través de la historia, ¿no? Dice, la fuente de donde nos llegan todas las bendiciones que Dios nos concede, la fuente, consiste en que Él nos escogió en Cristo Jesús. Todo lo que Dios va a derramar, todo lo que Dios ha hecho, es gracias a Cristo Jesús. Es que estamos unidos a Él, es que estamos contenidos a Él. Es que el Cristo es el amado de Dios y por lo tanto si tú estás en Él, tú eres amado por Dios. Es el canal, es la fuente, es el contenedor de todos los creyentes. Es así lo que Dios le agradó al Padre, darlo todo al Hijo. Dios le agradó, Dios le plació dar todas las cosas al Hijo. Todas las cosas al Hijo. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 1, 15 al 20. Si lo tienen ahí, me dicen para que se los lea. ¿O quién iba? ¿Hermana Ofelia? Te digo, ¿verdad? Colosenses 1, 15 al 20. Vamos a prestar atención porque todos estos textos nos hablan acerca de lo que Cristo es. Todo lo que tenemos en Él, todo lo que Dios le ha dado al Hijo. ¿Ven cómo todo ese texto se refiere a Él, a Cristo? Todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Y es la preeminencia de los muertos. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de su cruz. Él es la imagen de Dios. Todas las cosas subsisten. Son sustentadas, son mantenidas, son sostenidas por Cristo Jesús. Y así le agradó el Padre. Dar toda la gloria y la honra a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios. El hombre glorificado y exaltado. No hay otro nombre sobre la tierra dado a los hombres que podamos ser salvos, a quien le merece toda la honra y alabanza. Ese texto nos dice, y fíjense lo que dice Colosenses 2:10, ahí mismo, y se los voy a leer a ustedes, y dice, y vosotros, después de haber dicho todo lo que leyó nuestro hermano Ofe, estáis completos en Él. Conforme a ese texto, hermanos,
nada te falta. Conforme a ese texto y uniéndolo con Efesios, tenemos todas las bendiciones espirituales. Estamos completos en Él. Oye, pero es que yo tengo que pagar las deudas. Sí, vas a padecer aquí en la tierra, pero conforme a ese texto, tú estás completo en Él. Cristo ya lo logró todo, ya lo alcanzó todo. Y si tú estás en Él, todo lo que el Hijo tiene en la eternidad, tú lo tendrás en la eternidad. Conforme a este texto, Cristo es quien nos da identidad, sentido, propósito, dirección. ¿Nos encontramos completos en Cristo, hermanos? Si no es así, considera todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo nos ha dado, y entonces mira que estás completo en Cristo Jesús. Nada nos falta, absolutamente nada. Así que Pablo quiere que veamos entonces que en Cristo Jesús somos escogidos por la obra de Cristo, por sus méritos, por su intercesión, y entonces volvemos a lo mismo. No es por nada que estas personas hubieran hecho, el Padre los escogió, pero sí es por todo lo que Cristo logró, por su sacrificio, por sus obras, que entonces Dios nos puede perdonar, nos puede salvar, nos puede dar todas las bendiciones, gracias a Cristo Jesús. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, me parece, dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Totalmente vana y vacía. No creeríamos en nadie. ¿Eh? No creeríamos en nadie. No habría razón para creer en nadie. ¿Qué pasaría, hermanos? Les voy a hacer una pregunta, a ver si es capciosa. ¿Qué pasaría si por alguna cosa se llegara a descubrir por la ciencia y a través de muchas evidencias que Cristo no resucitó? ¿Creerías en Dios? Pero supongamos que verdaderamente, a pesar de después de todos estos años, se encontraran los huesos de Cristo. Supongamos eso. ¿Ustedes creían en Dios, en Cristo? Vayamos a lo que dice el texto de 1 Corintios 15, versículo 14 y 15. Cuando me dicen que estén ahí, cuando estén ahí me dicen. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 15. Se los leo. 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15. Vean el motivo del por qué Pablo dice que esto es vano. Cristo no había resucitado. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, si hoy se descubriera eso, o sea, eso es una suposición. No habría esperanza, no habría perdón de pecados. Maldito el hombre que confía en el hombre. No habría en quién confiar. Estaríamos en nuestros pecados y no habría quien pagara por nuestros pecados. No habría razón para creer. Podríamos creer como los demás creen en Alá y en Buda, pero no había razón verdaderamente de descansar, de confiar, de reposar, de que hay perdón de pecados. Pero, dice nuestro texto, ahí mismo en 1 Corintios, que Cristo resucitó. Es evidente, Cristo resucitó. Entonces, gracias a que Cristo resucitó, entonces todo esto es logrado por medio de Cristo Jesús y a través de Él. Cristo resucitó, hermanos, y gracias a eso, nuestro texto dice que nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Vamos a ver si alcanzamos a ver la última parte. Según nos escogió en Él, continuamos con el texto y dice, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo sucedió esa elección? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso de antes de la fundación del mundo? ¿Alguien? Antes de la creación. En la eternidad. Exactamente. En ese momento sucedió la elección de Dios. Miremos cómo la Biblia usa esa misma fórmula para hablar de algunas cosas que sucedieron antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Y 1 de Pedro 1, 19 al 20. ¿Quién iba? Hermano Ciro. Hermano Ciro, Juan 17:24. Britania, porfas. 1 de Pedro 1, 19 al 20. Estamos viendo que esta frase de antes de la fundación del mundo también es usada en otros contextos de la escritura. Y vamos a ver a qué se refieren esas partes. Juan 17:24, escuchemos lo que dice el hermano Ciro. Padre, aquellos que me has dado, digo que los desees hoy, también ellos
Hermano, ¿a qué está asociada esta expresión de antes de la fundación del mundo? Ajá, o sea, en el texto, ¿para qué está siendo usada y con quiénes está siendo usada? ¿Qué es lo que sucedió antes de la fundación del mundo, según Jesús? Ese texto en particular lo que quiere dar a enfatizar es de que el Padre amó antes de la fundación del mundo a su Hijo. Entonces cuando hablamos y cuánto tiempo tiene el Padre y el Hijo existiendo, conforme al texto que leyó nuestro hermano, esa eternidad pasada no tiene ni principio, pero en algún momento inició la temporalidad nuestra. ¿Sí? ¿Ahí vamos? En esa eternidad pasada, el texto nos dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que esa fórmula, esa expresión de antes de la fundación, en ese texto que leyó nuestro hermano, se está refiriendo que en esta eternidad pasada, Dios amaba eternamente ¿a quién? A su Hijo Jesús. Eternamente. Ok, tuvo un amor eterno desde principio a fin. Primera de Pedro 19 al 20 también nos da esa misma fórmula usada para otra función de esa eternidad pasada. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento, antes de la creación del mundo? Ajá. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué sucedió en esa eternidad pasada, según ese texto? Estaba destinado a morir. A venir como un cordero. Fíjense, Dios amó a su Hijo y su Hijo amó a su Padre eternamente, pero ese texto también dice que el Hijo decidió voluntariamente y gozosamente entregarse como un cordero y ser sacrificado. Desde ese punto fue elegido en ese momento. Y Adán y Eva están aquí, ¿no? Adán y Eva. Y tú y yo estamos, bueno, aquí está visita, ¿no? La más nueva, ¿no? Entonces, fíjense cuándo sucedió la entrega del Padre a su Hijo Jesús. En la eternidad. Ya estaba un plan eterno por Dios. Por eso es que en algunas cosmovisiones, que aunque son hermanos, ellos creen que Dios tiene un plan A, y después un plan B, y un plan C, y un plan D. Pero conforme a ese texto, solamente hay un plan único. El que Cristo fuera entregado por pecadores. Su plan A no es el pueblo de Israel, su plan A no es Adán y Eva, su plan A no es ¿cómo se llama? La Torre de Babel, su plan A no es las leyes de Moisés. Eso no es ninguna forma para salvar al pecador. Su plan A siempre ha sido Cristo Jesús. Solamente hay un plan A. Hay otras personas que creen las cosas medio diferentes y raras, pero son hermanos, ¿no? Entonces, tengámosle amor. Ok. Y en nuestro texto que estamos leyendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿qué es lo que sucedió antes de la fundación del mundo? ¿Cómo? O sea, en el texto de Efesios 1:4, sí, exactamente. No solamente el Padre amó a Cristo y el Cristo amó al Padre, no solamente Cristo fue ofrecido desde antes, sino que también ahí fuimos escogidos. Conforme a ese texto, podemos decir bíblicamente de que no es así. Dios no actúa en consecuencia del hombre. El hombre actúa, pero Dios ya había decidido todas las cosas, ¿no? Exactamente. Ok, si se dan cuenta, estamos yendo a como temas muy profundos y Pablo nos está llevando a miras a la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Así que si unimos todos esos pasajes que leímos, que leyó el hermano Ciro, que leyó Tania y que leímos en Efesios 1:4, diré algo semejante a esto. El Padre y el Hijo coexisten en un amor tan profundo y completo, un amor eterno. El Hijo voluntariamente se ofreció para salvar a los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Aquellos que el Padre escogió soberanamente desde antes de nosotros haber nacido. ¿Sí? Todo eso es lo que está diciendo Pablo en estas partes. Ahora, Pablo lo que quiere hacernos ver a todos nosotros y a los santos y fieles es que veamos cuán profundo e inmenso
es el amor de Dios por gente que merecía el infierno. Si Dios nos amó en la eternidad, es por eso que Pablo puede decir en Romanos 8, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Nada. Porque Dios nos escogió en el principio, nos amó en el principio, a Jacob amó, a Esaú aborreció. Dios hizo todo esto en el principio para la alabanza y la gloria de su nombre. Y Pablo lo que quiere es que nosotros irrumpamos en alabanza y digamos, ¡wow, Dios! Nos escogiste, pero tu elección fue antes de que yo hiciera algo, antes de que siquiera existiera una partícula en el universo. ¿Y tú me amaste tanto? Siendo tan pecador y tan miserable. Ahora, todo esto que estamos viendo, hermanos, acerca de la elección de Dios, Pablo no pretende eliminar la responsabilidad del hombre. No pretende decir, bueno, es que ya si tú eres escogido por Dios, pues no importa, vive como tú quieras. No, Pablo no está queriendo quitar la responsabilidad, ni queriendo decir con eso de que, bueno, tú no puedes creer en Él hasta que Él te escoja. No, Pablo no está diciendo esto. Un ejemplo de todo esto, de cómo se mira todo esto. Imaginémonos que todos los que estamos aquí estamos formados en una fila. Ya una vez lo había dicho este ejemplo. Todos estos que estamos aquí. Es una fila que va a la condenación eterna. Y vamos caminando voluntariamente, de hecho ansiosamente y deseosamente, para hacer nuestras pasiones, nuestros deseos, para vivir conforme a nuestros deleites, conforme a nuestros ídolos, para nosotros mismos. Y ahí vamos formados y ansiosos, ya quiero avanzar, pero el destino es el infierno. Nosotros según estamos caminando voluntariamente, y sí estamos caminando voluntariamente. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Una persona, Cristo Jesús viene y entonces empieza a despertar a personas que están decididas a caminar a su condenación y entonces les empieza a decir, mira, esta es la salvación, esta es tu condenación, esta es tu perdición, ven a mí, el que a mí viene yo no le echo fuera, ven, toma de mí el agua viva, arrepiente de tus pecados, cree en mí, sé salvo de esta condenación, vas a la ira, mira lo que tú eres. Has pecado contra Dios y mereces la condenación y vas a la condenación. Sálvate. Huye por tu vida. Mira, este es el camino de salvación. Es lo que Jesús está haciendo con cada uno de los pecadores. Algún pecador responde y dice, sí, cierto, estoy caminando en la condenación. Entonces doy la vuelta y entro al camino, a la puerta angosta, a la puerta muy estrecha que Cristo me ha presentado y dice, venid a mí. Entonces esa persona pasa por esa puerta y cuando voltea a ver, en la parte de adentro dice, yo te escogí, yo te amé, yo te elegí desde el principio de la fundación del mundo, yo fui quien hice todas las cosas. Entonces esa persona se voltea y dice, gloria a Dios, yo iba a la condenación eterna, yo no te escogí, Dios, tú me escogiste a mí. Y entonces esa persona entiende las dos partes. Yo fui a Cristo Jesús, pero porque Él me escogió. Me arrepentí porque Él me dio el arrepentimiento. Y por eso Pablo puede decir, bendito sea el Dios que según nos escogió en Cristo. ¿Sí ven? Está llamado el arrepentimiento y estamos llamados a predicar el arrepentimiento a todo el mundo. Pero cuando esa gente entiende cómo sucedió ese arrepentimiento, tiene que llegar de pie y de rodillas ante Dios y decir, yo no lo hice, tú lo hiciste. Por eso Pablo dice en Romanos y en Efesios que la salvación es por gracia de Dios, no por obras. En ese día nadie se va a gloriar, nadie va a decir, uff, qué bueno que pude ver el camino de salvación. Dios dirá, no, tú no viste el camino de salvación, yo te di que vieras el camino de salvación. Y después tú quisiste y deseaste y anhelaste y corriste a mí, y yo te recibí con los brazos abiertos. ¿Ve? Sí, esta doctrina, si la tenemos de una manera equivocada, nos lleva, como dice la hermana, a paralizarnos o a decir, Dios, no puedes tú hacer esto. Pero para Pablo en su predicación, Dios mismo le dijo, quédate en este lugar porque en este lugar hay muchos escogidos. Y entonces Pablo no dijo, Dios, pues si ya los tienes escogidos, pues ¿para qué predico? No, Pablo dijo, no, yo voy por amor a esos. Y yo no sé quiénes son, pero yo les predico a todos y Dios salvará. Esa fue el motor, ¿no? Pero aún esa parte de esa predicación se puede tomar como un error. O sea, cuando nosotros estábamos creídos
No, la salvación es simplemente por arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Pero una vez que empezamos a escudriñar la Biblia, debemos creer que la palabra es inspirada por Dios, y esta palabra inspirada por Dios dice que ese arrepentimiento provino de Él. Ajá. Entonces, o sea, hay personas que creen, no, por ejemplo, no creen en que Dios escoge o predestina, pero no por eso no significa que sean salvos. Ajá. Simplemente ellos no han tenido esa luz que quizás algunos de nosotros tenemos, y por lo cual nos vemos motivados aún más a predicar. Lo que hicimos en Chicontepec, lo hicimos por amor a Dios, a su palabra y a los escogidos, ¿no? Entonces, el entender esta doctrina nos motiva más a adorar a Dios y obedecer a Dios. Ajá. Y a darle la gloria a Dios y decir esto, todo es tuyo, Dios. Por eso se llaman doctrinas de la gracia, la elección incondicional, ¿no? Entonces, pero sí, no, si una persona no entiende todo esto, no significa que no haya sido salva, ¿no? Solamente que tiene que estudiar un poquito. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, que ya no vamos a terminar lo demás. Y viene la otra parte que es para mí más importante. O sea, si eso es importante, lo que continúa es más importante todavía. Ok, vamos a orar, ¿sabes?